Nosotros somos el equipo 5, conformado por Jaime Aldair Laguna Juárez, Jesús Eduardo Macías Reyes, Rodrigo Martínez Dueñas, Jimena Medina Pérez, Paloma Geraldine Mercado Solano, Brian Leonardo Moreno Marchán y Marisol Ortiz Díaz. Como definición de Ascarias lumbricoides, tenemos que es el gusano intestinal más grande que parasita al hombre. Pertenece al grupo filo de los nematodos, teniendo una forma cilíndrica de aproximadamente unos 5 milímetros de diámetro. Existen machos y hembras, los cuales se diferencian en su tamaño. Los machos aproximadamente de 15 a 20 centímetros y las hembras de 20 a 30 centímetros, siendo las más grandes. Su viabilidad, propagación y transmisión serían las siguientes. Tenemos que como reservorio es el humano, el suelo y el agua contaminada. Los primeros hospedadores serían los humanos, pero también afectan los cerdos. Su supervivencia ambiental son los huevos que pueden permanecer viables en el suelo durante años en climas cálidos y húmedos. Sus formas de resistencia no presenta alguna, pero los huevos embrionados son muy resistentes al frío, al calor y a los desinfectantes. Su vía de entrada es digestiva en la mucosa parenteral y su distribución geográfica tenemos que es mundial, pero se da más en zonas con condiciones de higiene sanitarias deficientes, en las cuales el agua es la más contaminada. En biología tenemos que es el nematodo intestinal de mayor tamaño que puede parasitar al ser humano. Sus formas adultas tienen un color rosado o blanco nacarado y presentan en su extremo anterior una boca triangular con 3 labios finamente dentados. Tenemos que existe el macho y la hembra. El macho mide de 15 a 30 centímetros de longitud por 2 a 4 milímetros de diámetro. Su extremo posterior es encorvado hacia la parte ventral y tenemos que la hembra es de mayor tamaño que el macho, así midiendo 35 a 40 centímetros de largo y en ocasiones puede alcanzar 50 centímetros o más. Su diámetro es de 3 a 6 milímetros y su extremo posterior termina en forma recta. Se calcula que las formas adultas tienen una longevidad de 12 a 19 meses. Pueden contener hasta 27 millones de huevos y se calcula que la producción diaria por hembra es de 200.000 huevos. Se puede observar dos tipos de huevos, que son los fecundados y los no fecundados. Los fecundados son ovalados y con una cápsula gruesa y transparente formada por 3 capas. Y los no fecundados no tienen membrana vitelina y su cubierta es más delgada. Para el ciclo de vida. Para el ciclo de vida primero vamos a ver que los gusanos adultos viven en la luz del intestino delgado. También hay que saber que una hembra puede producir alrededor de 200.000 huevecillos al día, los cuales van a ser expulsados por las heces. De estos huevecillos, los no fertilizados pueden ser ingeridos, pero no van a ser infecciosos. Ya los huevecillos fértiles embrionan y se hacen infecciosos después de 18 días a varias semanas. De esto va a depender de las condiciones ambientales, como puede ser la humedad o el calor. Después, ya al ingerir estos huevecillos infecciosos, estas larvas van a eclosionar y van a invadir la mucosa intestinal. Estos se van a transportar por la circulación portal y después, mediante la circulación sistémica, van a ir dirigidos hacia los pulmones principalmente. Estas larvas van a madurar en los pulmones y más o menos van a madurar de 10 a 14 días. Aquí van a penetrar las paredes alveolares, van a ascender por el árbol bronquial hacia la garganta y de nuevo van a ser deglutidos ya estas larvas maduras. Por último, cuando llegan de nuevo al intestino delgado, se van a desarrollar ya hacia gusanos adultos, tanto hembras como machos. Y por último, pues ya va a requerir de entre 2 a 3 meses después de la ingesta de estos huevecillos infecciosos hasta la oviposición por la hembra adulta. Y ya en este periodo ya va a ser cuando la hembra va a empezar a reproducirse y generar todos estos huevecillos. Y estos gusanos ya adultos pueden vivir en el organismo de entre 1 a 2 años.
Para recapitular rápidamente, va a haber una ingestión de los huevecillos del parásito en el organismo. Estos van a migrar hacia el intestino delgado. En el intestino delgado estos van a madurar tanto en hembras como en machos y estos van a por último a reproducirse. Casos leves de ascariasis no suelen causar complicaciones, pero si se llega a tener una infestación importante, las complicaciones potencialmente peligrosas pueden comprender las siguientes, como lo puede ser el retraso de crecimiento por la pérdida de apetito y la mala absorción de los alimentos digeridos, la perforación y obstrucción intestinal. En casos de infestaciones, pues la ascariasis puede, ya sea por un cúmulo de gusanos, obstruir una porción del intestino y esto puede causar cólicos abdominales intensos y vómitos. Ahora vamos a ver el cuadro clínico. Primero hay que entender que la vía de infestación va a ser fecal-oral, también puede ser en alimentos y aguas contaminadas. Los síntomas los vamos a dividir en dos fases o periodos. En el primer periodo, que va a ser el larvario, va a ser que las formas larvarias de la Ascaris lumbricoides van a atravesar la membrana alveolo-capilar. Estas van a llegar al parénquima pulmonar y van a producir lesiones mecánicas con procesos congestivos e inflamatorios fugaces con algo de eosinofilia local y sanguínea. Esto va a estar acompañado de fiebre elevada, disnea, tos y estertores bronquiales por la presencia del exudado bronquialveolar. Esto va a durar alrededor de una semana y también vamos a tener el periodo de estadio en el cual el parásito adulto produce distintos tipos de acción patógena en el paciente, como lo son mecánica, tóxica, inflamatoria, traumática o irritativa. Esto vamos a observar que la Ascariasis lumbricoide va a producir pequeñas equimosis de la mucosa en los sitios de su implantación, con infectación bacteriana asociada y también desarrollo de abscesos. Clínicamente, pues se va a manifestar por un síndrome diarreico, anorexia, palidez, pérdida de peso y malestar general. En ocasiones y sobre todo en aquellos pacientes que presentan parasitosis masiva, suele producirse complicaciones con cuadros clínicos que requieren de intervenciones quirúrgicas. Se mencionó antes, estos parásitos pueden llegar a migrar a diferentes partes del organismo, como lo son las vías biliares, el hígado, el riñón, el apéndice, el conducto lagrimal, conducto auditivo externo, cicatriz umbilical, vejiga, entre otros. El diagnóstico está determinado por las manifestaciones clínicas y se confirma al detectar los huevos característicos en la mucosa anal. El método de elección para el diagnóstico exige el uso de una toronda anal con superficie adhesiva a la que se peguen los huevos, para así examinarlos al microscopio. El procedimiento más eficaz que permite identificarlos es el uso de la cinta engomada en contacto perianal, conocida como técnica de Graham. La técnica consiste en preparar una cinta de celofán engomada o diurex como la cinta adhesiva y se coloca en una batelenguas, de tal forma que la parte pegajosa se encuentra hacia afuera y sujetada con los dedos pulgar e índice. Enseguida se pone en contacto con el ano del paciente y luego la cinta se separa de la batelenguas y se coloca sobre un portaobjetos de manera que la parte engomada se adhiera a este. El portaobjetos se observa con el microscopio sin teñir y sin cubreobjetos. Otra forma de diagnóstico es el análisis coprocológico parasitario. Consiste en realizar un análisis de las heces del paciente. La muestra debe ser recogida en un recipiente limpio y hermético. El análisis coprológico parasitario solo es positivo en un 10 a 15%. Tratamiento: Pamuato de pirantel. Agente despolarizante de bloqueo neuromuscular. Abre canales catiónicos no selectivos e induce la activación persistente de los receptores de acetilcolina nicotínicos. También causa la inhibición de la colinesterasa y esto da como resultado la parálisis de los gusanos seguida de la expulsión. Se recomiendan 10 mg sobre kilogramo en dosis única. Mebendazol. El mebendazol actúa inhibiendo la síntesis de los microtúbulos. El fármaco original parece ser la forma activa y su eficacia varía con el tiempo de tránsito gastrointestinal, con la intensidad de la infección y tal vez con la cepa del parásito.
Se recomiendan 100 miligramos sobre kilogramo en dosis única. Albendazol. Su efecto antiparasitario se atribuye a que inhibe la captura de glucosa en los helmintos susceptibles. Se recomiendan 400 miligramos sobre kilogramo en dosis única. Ivermectina. Activa los canales de cloro sensibles al glutamato que se encuentran en las células musculares y nerviosas de los parásitos. La activación de estos canales produce la hiperpolitización de la placa neuromuscular, causando parálisis tónica y muerte del parásito. También activa canales de cloro sensibles al GABA en los nematodos. Se recomiendan 200 microgramos sobre kilogramo en dosis única.